Bien, la canción que vamos a cantar esta noche también trata de alguien que le da gracias a Dios, ¿sí? A Dios, perdón. Le da gracias a Dios, diciéndole que le da razón para vivir. ¿Sí? Yo no lo puedo creer, lo que dices creo que antes yo lo escuché y no sé dónde parar o a dónde voy, pero yo sé que te necesito, oh Señor. La vida que das es más de lo que esta canción puede expresar. Ayúdame a creer que lo que tu palabra dice es realidad. Loco debo estar, no puedo encontrar una razón para seguir, pero te encontré, por ti puedo ver que hay un camino para mí, me das razón para vivir. Y bien sé que solo no podré, si tratara de alejarme sé que caeré. Mi dudoso corazón te entrego, cámbialo. Me escuchas, Dios, puedes escuchar mi voz, Señor, pues es ese amor que me rescata de la miseria del dolor y del tiempo en que mi corazón sufrió y te necesito. Loco debo estar, no puedo encontrar una razón para seguir, pero te encontré, por ti puedo ver que hay un camino para mí, me das razón para vivir. Me das razón para vivir. Me das razón para vivir. Loco debo estar, no puedo encontrar una razón para seguir, pero te encontré, por ti puedo ver que hay un camino para mí. Loco debo estar, no puedo encontrar una razón para seguir, pero te encontré, por ti puedo ver que hay un camino para mí, me das razón para vivir, me das razón para vivir, me das razón para vivir. Especialmente nos vamos a centrar en uno de los 10 leprosos del cual vamos a hablar en esta noche y vamos a analizar en comparación también con nuestra vida algunos puntos para poder tomar como enseñanza como iglesia y también para aquellos que no tienen a Cristo puedan ir
pensando y puedan ir sintiendo quizás ese llamado de parte de Dios a reflexionar en la condición en la que están. Quisiera invitarles a leer allí Lucas capítulo 17, versículo 11. Dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, o sea, a los pies del Señor Jesucristo, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta aquí por ahora con la palabra de Dios. Cuando hablamos de glorificar a Dios, no estoy hablando de aquellos que dan gracias verbalmente solamente a Dios, porque hay muchas personas que dan gracias a Dios. Hoy, para los que no se enteraron, para antes que lo vuelvan a pronunciar los hinchas de Boca, salió campeón Boca, es verdad. Y cuando le hacen reportajes a muchos jugadores, muchos de ellos dicen gracias a Dios. Y muchas personas dicen gracias a Dios. Aún vemos en canales de televisión artistas, músicos que dicen gracias a Dios. Muchas son las personas que quizás habitualmente nos cruzamos y dicen gracias a Dios. Pero cuando vamos a ver un poquito más cerca sus vidas, nos estamos dando cuenta que quizás su vida no condicen con lo que están diciendo y no están dando gracias con sus hechos, sino con sus palabras. Realmente, dar gracias a Dios nos habla de algo mucho más profundo, a lo cual el Señor Jesucristo se refería en este pasaje. El Señor no estaba diciendo: ¿por qué no volvieron los otros 9 y me dieron la mano y me dijeron gracias por haberme sanado de esta lepra que tan mal me tenía? El Señor no está refiriéndose a esto, está refiriéndose a algo mucho más profundo del cual quisiera que en esta noche podamos introducirnos en la palabra de Dios. Escuché un chiste que lo voy a contar, no soy bueno para contar chistes. Ustedes ayúdenme, ríanse. Mi familia sufre. Nos hace bien reírnos. Dice que un muchacho se perdió en una zona montañosa saliendo de un pueblo y después de caminar mucho tiempo, se encontró con una casa. Y en aquella casa llegó él cansado, lastimado y quizás desahuciado porque no encontraba salida. Y dice que golpeó en aquella casa y salió un hombre. Este hombre, cuando le vio, inmediatamente fue al socorro de este muchacho. Lo entró en su casa y comenzó a ayudarlo para que se restaure, para que pueda sentirse bien. Pero al día siguiente dice que luego de descansar, este muchacho le dice: yo quisiera volver al pueblo porque allí están mis conocidos y están todos preocupados. Y dice que el hombre le dice: bueno, mira, yo te voy a prestar un caballo para que vuelvas al pueblo. Pero este caballo tiene algo particular. Yo soy pastor. Dice: yo recorro los lugares y voy a visitar a la gente. Y el caballo comienza a caminar cuando le decís gracias a Dios. Entonces el caballo comienza a caminar. Y si vos querés que se detenga, tenés que decir amén. Entonces este muchacho dice: gracias a Dios, amén. O sea, para que camine gracias a Dios, para que se detenga, amén. Bueno, entonces se sube al caballo y empieza: gracias a Dios. Y el caballo comienza a caminar.
y dice, vamos a ir un poco más rápido, gracias a Dios. Y empieza a decir, gracias a Dios, y el caballo comienza a galopar y a andar más rápido, hasta que de pronto el muchacho dice que de lejos ve un precipicio. Y empezó a desesperarse, no sabía cómo parar el caballo, se había olvidado. Dice que comenzó a recordar y quería hacerlo frenar como hacemos frenar los caballos, y de pronto dice, amén, y el caballo se clavó al borde del precipicio. Allí estaba este muchacho transpirando, su corazón latiendo a 1000 por hora, y de pronto mira al cielo y dice, gracias a Dios. ¿Se imaginan lo que pasó? No estamos hablando, nos hace bien reírnos un rato. Hay otros hermanos que lo cuentan, los cordobeses lo cuentan mejor, o los santiagueños. Bueno, no estamos hablando de la gente que dice gracias a Dios. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Saben, el Señor descendía desde el norte hacia el sur. Estaba viniendo desde Capernaum, y dice aquí Lucas de que iba hacia Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. El Señor venía de norte a sur y hace un camino extraño, no es el camino que se hace habitualmente para ir en línea recta hacia Jerusalén. Hace como un semicírculo. Y esto me hace acordar cuando el Señor decía de la mujer samaritana que le era necesario pasar por aquel lugar. El Señor, por cada lugar que pasó, tenía un propósito especial. Él era de bendición para todos aquellos que le veían, y el Señor sabía perfectamente lo que iba a ocurrir en aquella oportunidad. Y saben, se le cruzaron los leprosos. Llamativamente, estos leprosos estaban viendo que venía el Señor Jesucristo. Recordamos que los leprosos eran echados fuera de la ciudad, no podían estar con el resto del pueblo, justamente porque se consideraban que eran personas inmundas. Así lo dice en Levítico capítulo 13 y Levítico capítulo 14, que no lo vamos a leer, pero eran personas que eran expulsadas. Y estos leprosos vieron venir al Señor Jesucristo. Un detalle más, es muy probable que eran unos samaritanos y 9 judíos, o al menos la mayoría de los otros 9, porque el Señor los manda a ver al sacerdote, y si debían ir a ver al sacerdote, como dice Levítico 14:2, era porque eran judíos. Ahora, llamativamente los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Dice Juan que no se llevaban entre sí, o sea que se odiaban, ya lo sabemos, de que había un litigio muy grande entre ellos. Los judíos consideraban a los samaritanos que no eran del pueblo de Israel. Y saben, en esta oportunidad los vemos juntos. Parece que las malas situaciones y las malas cosas los juntan. Y eso ocurre normalmente cuando llevamos al ejemplo que la lepra representa el pecado, y que el pecado en este mundo junta aún a sus enemigos. Para hacer el mal, la gente se junta. Para hacer el mal, realmente la gente no tiene diferencias. Tristemente vivimos en un mundo donde día tras día vemos las consecuencias de la maldad, como decía Henry, que hay en el corazón del hombre. Pero saben, aquí en este capítulo vamos a ver el final diferente que tiene un samaritano y el final diferente que tienen los otros 9 que no volvieron al Señor Jesucristo. Dice que este samaritano en el versículo 16 versículo 15, volvió glorificando a Dios. Y Lucas da detalles en este pasaje muy importante. Dice que lo hizo a gran voz. No tuvo vergüenza. Volvió dando gloria a Dios porque había sido sanado. Volvió dando gloria a Dios a pesar de que quien tenía delante era un judío y él era un samaritano. Volvió diciendo que toda la gloria era para Dios.
En ningún momento dice que volvió dando gloria inclusive ni al Señor Jesucristo. Luego vamos a ver algo que Él hace para con Él. Pero volvió dando gloria a Dios porque Él reconoció que esto solo podía venir de Dios. Que no había manera de ser sanado si Dios no hubiese utilizado a quien tenía delante. Ahora, muchas veces decimos, demos gloria a Dios. Y quise traer en esta noche al menos 5 pasajes en la palabra de Dios. Si usted quiere dar gloria a Dios y yo quiero dar gloria a Dios, debemos tener estos 5 aspectos importantes en nuestra vida. Dar gloria a Dios, como decíamos, no es solo decirlo, aunque sí es necesario decirlo. Con nuestros labios debemos cantar para Dios, debemos alabar a nuestro Dios. ¿Cómo podemos decir las cosas buenas de Dios si nuestros labios están cerrados? Quizás no tengamos las mejores voces, quizás no tengamos la mejor forma de cantar, pero hermanos, qué importante que es alabar a Dios. Qué importante que es poder decir todas las cosas buenas que es Dios para nuestra vida. El Salmo 22, 23 dice, alaben al Señor todos los que le temen, hónrenlo, descendientes de Jacob, muéstrenle reverencia, descendientes de Israel. Es importante alabar a nuestro Dios, decirlo públicamente, que nos escuchen. Este hombre no tuvo vergüenza, lo hizo a viva voz para que todos escuchen en aquel lugar. Pero no es solamente alabar, también es tener buenas obras. Tener buenas obras, ¿para qué? Dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 5, versículo 16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mire, si nosotros tenemos buenas acciones sobre este mundo, las personas van a poder glorificar a Dios y decir que verdaderamente hay una diferencia en nuestras vidas. Qué importante es para una iglesia que predica el Evangelio que hermanos y hermanas en doquier que estén, en cualquier lugar, ya sea el trabajo, el estudio, el barrio, donde sea, puedan ser testigos con sus obras de dar gloria a Dios. Que las personas que nos vean puedan decir verdaderamente, sin nada que sea injusto estamos hablando, porque siempre va a haber críticas, siempre va a haber señalamiento de aquel que no quiere a Dios. Y el Señor nos dice, bienaventurados cuando os digan toda clase de males mintiendo. Pero estoy hablando de tener buenas actitudes, como nos enseña la palabra, de pacificadores, actitudes que puedan marcar la diferencia en el barrio que vivimos, en el trabajo donde estamos, que no nos mezclemos con todos aquellos que van bajo la corriente del mal, sino muy por el contrario, que podamos hacer buenas obras para que glorifiquen a Dios. Nuestra actitud puede dejar bien a Dios y dar gloria a Dios con lo que hagamos. Pero también llevando fruto. Dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Dar gloria a Dios es llevar mucho fruto. Y aquí no está hablando de las obras que hacemos, sino del fruto del Espíritu. No son muchos frutos, es un fruto. Una representación casi gráfica es como una naranja o una mandarina que tiene muchos gajos, pero es una sola fruta. El fruto del Espíritu viene de parte del Espíritu Santo y es gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Qué importante es que podamos practicar esas cosas que Dios ha puesto en nuestra vida y que solo las tenemos los hijos de Dios.
De esa manera podemos dar gloria a Dios. También podemos dar gloria a Dios en cuidar la unidad dentro de la iglesia. Dice Romanos 15, 5 y 6, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queremos dar gloria a Dios? Es mucho más que palabras, como dice una canción. Es mucho más que decirlo solamente, es vivirlo. Es vivirlo con nuestra vida diaria, es vivirlo con nuestra vida eclesiástica, en comunión. ¿Cómo puedo dar gloria a Dios si no valoro a la iglesia de la cual Dios me ha hecho parte? ¿Cómo puedo valorar o cómo puedo glorificar a Dios si realmente estoy teniendo una actitud de tratar de romper la unidad con mi forma de ser, con mi forma de hablar, con mi forma de pensar? Qué importante es darle gloria a Dios cuidándonos los unos a los otros, diciéndonos que cada uno de nosotros somos importantes. Eso es dar gloria a Dios. Pero, por último, en quinto lugar en este punto, cuando vemos que este hombre glorificó a Dios, podemos decir también que podemos dar gloria a Dios con una vida entera consagrada a Dios. 1 Corintios 6:20 dice, porque han sido comprados por un precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ya no somos nuestros. Somos de Dios y debemos glorificar a Dios, dar gloria a Dios. Deben vernos a nosotros y poder decir gracias a Dios por esta persona. ¿Pueden decirlo aquellos que nos conocen? ¿Pueden decirlo nuestros vecinos? ¿Pueden decirlo nuestros conocidos? ¿Pueden decirlo nuestros hermanos? ¿Puede decirlo Dios? Qué importante es que podamos analizarnos a la palabra, delante de la palabra de Dios, y si es necesario cambiar, porque eso es lo que la palabra quiere hacer en nuestra vida. Vimos que este muchacho o este hombre dio gloria a Dios en alta voz, pero en segundo lugar vemos que esta persona muestra una humildad y una reverencia y reconocimiento de la soberanía de Dios. En el versículo 16 dice que se postró rostro en tierra a sus pies. Pero fíjese que también allí Lucas hace una aclaración. Dice que siendo samaritano, Lucas no hace esos detalles por hacerlos. No está de más. Era un samaritano que se estaba postrando a los pies, rostro en tierra, como humillado delante de él, como reconociendo su majestad. ¿Saben? En la antigüedad, aquellos que se presentaban frente a un rey pidiendo clemencia se ponían rostro en tierra, temerosos de que el rey diga que no. Aquel samaritano ya sanado, ya curado de su enfermedad, fue a verlo al Señor Jesucristo y dice que se postró rostro en tierra a sus pies. No le dio importancia a su orgullo, no le dio importancia a decir yo soy samaritano, ¿cómo me voy a postrar frente a un judío? Recordemos que el Señor Jesucristo viene por el judaísmo. Y los judíos y los samaritanos, no solo los judíos los odiaban a los samaritanos, sino que también los samaritanos les odiaban a los judíos. Y cuando pasaba un judío por Samaria trataban de matarlo.
Pero aquel samaritano reconoció quién estaba allí, reconoció y fue y lo mostró públicamente. Tuvo un acto de humildad, se humilló delante de aquel que dice, este no solo me sanó, sino que él viene de parte de Dios. No tengo dudas de que este hombre sintió un gozo tremendo en su corazón por haber encontrado seguramente a aquel de la cual había escuchado al Mesías. Él era samaritano y el Señor era judío y él se postró rostro en tierra. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces hablamos entre los hermanos que iniciamos y saben, muchas veces decimos la cantidad de gente que pasó por esta congregación. ¿Cuántas personas vinieron a escuchar? ¿Cuántas personas se acercan a diario a una iglesia para pedir algo para Dios? Algo para sus vidas. ¿Cuántos llamados tienen ustedes como cristianos que le dicen, orá por mí porque tengo un enfermo, porque tengo una persona que está mal, porque necesito que esta familia esté mejor? ¿Cuánta necesidad es puesta para que oremos por esas personas? Y esas personas muchas veces vienen a las congregaciones y aún vienen en forma quizás humildes, reconociendo a Dios de una manera, y aún en muchos lugares se arrodillan, y si es necesario clamar, y si es necesario llorar, lo hacen, y decir que Dios es poderoso y tantas otras cosas. Pero cuando se les solucionan los problemas, se olvidan de Dios. Me imagino que en los hospitales donde hay parroquias, como se dice, capillas, ¿no? Muchas veces la gente pasa durante el día, hora tras hora, y va a pedir. Pero cuando se les resolvió el problema, se olvidaron de Dios, se olvidaron de todo. ¿Cuántas personas se han acercado y después se olvidaron de Dios? Miren, me hace acordar inclusive al padre de un niño, a Jairo, allí en Marcos capítulo 5, o a la mujer sirofenicia que tenía a su hija también, que estaba con un espíritu inmundo. Y una cosa es postrarse a los pies del Señor antes de que se le solucionen los problemas, y muy distinto es postrarse a los pies del Señor cuando ya los problemas fueron solucionados. La actitud cambia. Qué importante es que usted y yo en esta noche podamos reconocer que necesitamos del Señor no por lo que nos da, sino por quien es. Este muchacho o este hombre fue y se postró a los pies del Señor luego de ser sanado, como lo hizo el endemoniado de Gadara. Luego que fue sanado, fue y se postró a los pies del Señor. Y quería ir con el Señor. Y el Señor le dice, no, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Te postrás a los pies del Señor por lo que te da o por quién es? Quizás es una pregunta que deberíamos hacernos cada día. ¿Por qué me acerco y me postro a los pies del Señor? ¿Por lo que Él me da o por quién es Él? En tercer lugar, vemos la fe de este samaritano. Dice la palabra de Dios en el versículo 19 que el Señor le dijo, levántate, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Algunas traducciones dicen, tu fe te ha sanado. Pero es evidente que el Señor no le estaba hablando de que su fe le había sanado de la enfermedad. La enfermedad había sido sanada por la gracia de Dios. La enfermedad estaba siendo sanada
para que verdaderamente todos los que rodeaban al Señor puedan ver cómo eran las cosas, que la religiosidad verdadera no era de quien lo mostraba por fuera por ser judío, sino de quien se humillaba delante de Dios, reconociendo su condición. Este hombre tuvo fe y volvió. Reconoció quien lo había sanado y recibió la recompensa más importante. Cuando leía este pasaje pensaba, cuando el Señor dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo este mundo y perdiere su alma? Aquellos 9 que no volvieron, no dice nada la Escritura, pero realmente no volvieron a darle gloria a Dios y muy probablemente les importaba más ser sanados que ser salvados. ¿Cuánta gente se acerca así a Dios? ¿Cuántas veces se acercan necesitados de algo, pero no buscan verdaderamente lo más importante que es la salvación? ¿Saben por qué? Este mensaje tiene por título, los beneficios sí, los compromisos no. La gente quiere beneficios, no quiere compromisos. Quizás en esta noche estás en esta condición, te sentís necesitado o necesitada de algún beneficio y te has acercado a Dios para que Él te lo dé. Pero yo quisiera que cambies tu mirada y que entiendas que más allá de lo que te esté ocurriendo, hoy necesitas lo más importante, que es la salvación. Aquellos que no volvieron nunca se pudieron ir con la salvación de su alma. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha quitado de la condenación eterna. La fe de haber creído que Él era Dios, porque de hecho le dio gracias al Señor Jesucristo. En el versículo 16, no solo se postró en tierra a sus pies, sino que dice Lucas que le dio gracias. Gracias por lo que había hecho. Él no sabía lo que venía, pero el Señor Jesucristo, por haber vuelto de corazón, humillado a sus pies, le salvó. Podemos decir que el samaritano demostró gratitud, le dio gracias al Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? La gratitud se focaliza en lo que tenemos y no en lo que nos falta. La gratitud es algo que nos ayuda aún en momentos en los cuales podamos estar pasando una crisis emocional o aún situaciones de depresión. La gratitud es algo que eleva nuestra mirada mucho más allá de las circunstancias. La gratitud nos hace ver que verdaderamente tenemos aquellos que somos hijos de Dios, cosas que son inmejorables. El salmista podía decir en el Salmo 100, versículo 4, entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. El apóstol Pablo podía decir en 1 Tesalonicenses 5, 18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Quizás usted estará pensando, bueno, yo tengo este problema. Mire, hace un ratito, antes de venir a la reunión, quiero confesar públicamente que mi esposa no me pegó. Que como dice Osvaldo, mi mente fue más rápido que mi cuerpo. Abrí la puerta y no corrí la cara, me lastimé. Y en ese momento no le sale decir gloria a Dios. Encima era porque el perro se estaba comiendo la comida del gato, así que imagínense lo que quería hacer con el perro. A veces pasamos circunstancias muy difíciles.
Y no cabe duda que la iglesia lo está atravesando, especialmente en particular algunos hermanos. Pero qué importante es que podemos decir, gracias Señor por ser tus hijos. El día miércoles oramos con los más pequeñitos y a los motivos que habíamos escuchado le agregamos 2. Demos gracias porque tenemos una familia y demos gracias porque somos hijos de Dios. Los chicos oraron por eso. Y no tengo duda que dar gracias que somos hijos de Dios nos lleva a reconocer que Dios nos ha hecho habitar en familia. Dice que aún a los desamparados los hace vivir en familia. Tenemos una familia, tenemos una casa eterna, tenemos una morada celestial que nadie va a ocupar, ni mi lugar, ni tu lugar. Tenemos una guía perfecta que no se equivoca, que es su palabra. Tenemos protección y quizás podríamos decir, pero estoy pasando una prueba en mi cuerpo. El Señor dice, no tengan miedo por los que pueden matar el cuerpo, sino tengan temor por aquel que puede echar el alma al infierno. Tenemos un consolador. Y tenemos, como escuchábamos Osvaldo esta semana, una esperanza que es inamovible, que es segura, que no avergüenza. Y no tengo dudas que dar gracias a Dios en nuestra vida nos lleva a pasar por momentos en los que nuestro corazón y nuestra mente están luchando en contra. Porque aún podemos sentirnos quizás en el dolor que fuimos abandonados, pero el Señor nunca nos deja, siempre nos tiene en sus manos. Ahora, este hombre vino para darle gracias a Dios, pero hay otros 9 que no vinieron y fueron ingratos. Y a veces los ingratos no son los que están más cerca, sino los que estaban en tiempo pasado más lejos. ¿Recuerdan alguna historia de la palabra de Dios de alguien que estaba muy cerquita del Padre y fue muy ingrato con él? ¿Recuerdan al hijo mayor, al hermano del hijo pródigo? Vivía en la casa del Padre. Estos que fueron ingratos eran judíos. Eran cercanos al Señor Jesucristo. Fueron ingratos para con Él. Su propio pueblo lo rechazó. Su propio pueblo lo despreció. Hay muchos pasajes en la palabra de Dios. Quise traer uno del cántico de Moisés en Deuteronomio 32:6, que dice, así pagan ustedes al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te compró, Él te hizo y te estableció? ¿Cuántas personas aún dicen dar gloria a Dios y hablan bien de Dios y dan gracias a Dios, pero no siguen a Dios? No obedecen a Dios. No cumplen con el llamado de Dios. El Señor llamó a su propio pueblo al arrepentimiento y su propio pueblo le rechazó. El Señor nos ha creado a todos y muchos son los que le rechazan aún hoy en día. No creen en Él, no le reconocen. Pero dice la Escritura que un día tendrán que reconocer porque Dios le ha puesto sobre toda autoridad y todos tendrán que doblar sus rodillas delante de Él y reconocer que Jesucristo es Señor. La decisión de un pueblo o la decisión de aquellos que se olvidaron de Dios. En Nehemías, en la confesión del pueblo, cuando Esdra comienza a reconocer todo lo que habían sido y los levitas se le juntan a él, dice, pero fueron
desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieran grandes blasfemias. ¿Qué buscaba el pueblo de Israel en esa circunstancia? ¿Cuántas personas había sanado el Señor? ¿Cuántos habían recibido su beneficio? Pero no todos volvieron para dar gloria a Dios. El Señor Jesucristo aún le llama la atención a las multitudes. Ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Damos gloria a Dios por quien es Él. Venimos y le seguimos por quién es Él. O venimos y le seguimos por lo que me dan, por lo que me reconocen, por donde me ponen, etcétera, etcétera, etcétera. Él es Dios. Este samaritano le reconoció al punto de inclinarse rostro en tierra y decir que él era lo más importante. Esa debe ser nuestra actitud cada día. Y esa debe ser la actitud de aquel que no tiene a Cristo en esta noche. Porque hay una consecuencia. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Conoces de Dios? ¿Le diste tu corazón a Dios? No gracias como le das gracias a aquel que te da el paso o a aquel que te da el asiento en un colectivo. Es dar una vida entera, entregada a aquel que puede darte el perdón de tus pecados, aquel que puede decir, levántate, tu fe te ha salvado, aquel que puede quitar el pecado que te cubría como esta gente y te mostraba públicamente como un leproso, como lo eran estas personas. Cada vez que pasaba alguien, debían gritar, inmundo, inmundo, para que nadie se acerque. Algunos dicen 15, otros 50 metros, no sé. Nadie podía acercarse. Debían proclamar que eran inmundos. Quizás el pecado no se ve públicamente, pero el pecado está en tu vida y se ve delante de la presencia de Dios. A sus ojos no hay nada que pueda estar oculto. El pecado que cubre tu vida hoy te condena y hoy te hace estar aislada, separada de Dios, separado de Dios. Y si en esta noche llamás a Jesucristo, Jesucristo vendrá al encuentro de tu vida como lo ha hecho con estos leprosos. Él los manda a ver al sacerdote, pero alguien reconoció que estaba siendo sanado y cuando fue sano volvió y le dio gloria. En esta noche te invito a que vengas a sus pies y te postres delante de Él reconociendo tu pecado para que cuando cruces esta puerta puedas dar gloria a Dios delante de todos los hombres, sin vergüenza, sin temor, en humillación, reconociendo que Él es lo más importante de tu vida. Jesucristo quiere ser lo más importante de tu vida. Y mis hermanos, qué importante sería que en esta noche, si queremos dar gloria a Dios, podamos revisar aquellas cosas que hay en nuestro corazón. Podamos atender aquellas cosas que el Señor nos está señalando. Yo no las sé, el Señor sí las sabe. Quizás a veces decimos no a cosas que sabemos en nuestro interior que verdaderamente nos hacen ver que estamos lejos de dar gloria a Dios. Que nuestra vida, que nuestro andar, que nuestro hablar,
en nuestro sentir por sobre todas las cosas, porque cuando hay un sentimiento de dar gloria a Dios, hay acciones que glorifican a Dios, como la de este hombre. Pueda llevarnos en esta noche, al volver a nuestros hogares, a vivir una semana dando gloria a Dios, no por lo que me da, sino por quien es. Que el Señor bendiga su palabra.